Su rostro es una marca global, un símbolo de rebeldía. En camisetas, póster y bandera. El ícono del idealismo revolucionario. Pero esta imagen es una mentira, un fraude histórico. Detrás de la pose del héroe rebelde se esconde la historia de un hombre que se describió a sí mismo como una máquina de matar. Hoy, el mundo recuerda el mito, pero convenientemente olvida los gritos que resonaron en las paredes de la fortaleza de la cabaña. Olvida las balas que él mismo ordenó disparar. La historia oficial de la izquierda nos dice que el Che Guevara fue un libertador. Nosotros, en Así fue la historia, vamos a confrontar ese ícono con la verdad. Un fanático comunista que actuó como fiscal, juez y supervisor de las ejecuciones sumarias, sin apelación, sin defensa justa. Su misión: instaurar el miedo como la base de la nueva dictadura castrista. Hoy desenterramos los documentos y los testimonios que revelan la cara real del Che Guevara. Vamos a examinar el costo humano del fanatismo. Esto es el diario del Che. Los fusilamientos olvidados de la cabaña. Ernesto Guevara, de origen argentino, no era un campesino o un obrero. Era un joven burgués con formación en medicina. Sin embargo, su viaje por América Latina lo convenció de que la única solución a los males del continente era la revolución violenta y el comunismo totalitario. No se unió a la causa por un deseo de reforma democrática, sino por una convicción ideológica absoluta. Para él, el marxismo no era una teoría económica más, sino una verdad científica que justificaba cualquier acto, incluyendo la eliminación física del adversario. Desde el inicio, Guevara abrazó el fanatismo que vería a los seres humanos como meros instrumentos de la lucha de clases. Durante la guerrilla en la Sierra Maestra, el Che demostró una disciplina militar y una crueldad notable. Fue el encargado de aplicar la justicia revolucionaria dentro de las filas rebeldes, siendo implacable con desertores, espías o cualquiera que desafiara su autoridad. Esta experiencia lo preparó para su rol posterior. Aprendió que el miedo y la ejecución sumaria eran herramientas efectivas para mantener el control. Su ascenso a comandante no fue solo por valentía, sino por su disposición a hacer el trabajo sucio, demostrando ser el más leal, el más ideológicamente puro y el más despiadado de los hombres de Fidel. Para comprender su mentalidad, solo hay que escuchar sus propias palabras. El Che no ocultaba su desprecio por el proceso legal o la compasión. Él mismo afirmó que hay que endurecerse sin perder jamás la ternura y, crucialmente, que el fusilamiento es el procedimiento que debemos aplicar para crear la disciplina revolucionaria. Este fanatismo es la clave. El Che estaba convencido de que la revolución le otorgaba un poder ilimitado sobre la vida y la muerte. Y al triunfar, en 1959, se le dio el escenario perfecto para llevar ese fanatismo a una escala nacional en la fortaleza de la cabaña. Tras el triunfo revolucionario en 1959, Fidel Castro designó
al Che Guevara como jefe de la prisión de La Cabaña en La Habana. Este nombramiento no era un cargo administrativo, era una licencia para purgar. La Cabaña se convirtió en el principal centro de detención, juicio y ejecución. El Che estableció un sistema de tribunales revolucionarios que operaban con una velocidad aterradora. La premisa era simple: no se buscaba la justicia, sino la eliminación del enemigo político y militar del nuevo régimen. El Che no era un juez imparcial, era el brazo ejecutor del nuevo orden comunista. Los llamados juicios eran en realidad farsas legales. Los acusados, que incluían a ex militares de Batista, policías, pero también periodistas y disidentes, tenían defensas simbólicas, a menudo abogados designados por el propio régimen, y los fallos ya estaban decididos de antemano. Los procesos duraban minutos. La doctrina era la del Che Guevara: la duda no es una opción cuando se trata de la revolución. Si la comisión revolucionaria tenía dudas sobre la culpabilidad, la sentencia era el fusilamiento para evitar el riesgo de que el enemigo se saliera con la suya. Esto va directamente contra cualquier principio de justicia. Fue una masacre legalizada y diseñada para la propaganda. La participación del Che no era solo administrativa, era activa. Él revisaba las sentencias, firmaba las órdenes de ejecución y, según múltiples testimonios, a menudo visitaba el foso de fusilamiento. Su presencia aseguraba que las órdenes se cumplieran con la máxima eficacia y que el mensaje de terror se transmitiera a toda Cuba. Este es el punto crucial que la leyenda ignora. El hombre de la camiseta no fue un idealista que se mantuvo al margen. Fue el arquitecto y el supervisor directo de una operación sistemática de terrorismo de Estado. La cifra exacta de ejecuciones bajo el mando directo del Che Guevara sigue siendo debatida, pero las estimaciones conservadoras de historiadores y exiliados superan con creces los 200 fusilados en menos de 6 meses. Muchos fueron enterrados en fosas comunes, sin identificación ni proceso fúnebre digno. Estas no eran muertes accidentales, eran el resultado de una política activa dirigida por un hombre convencido de que la purga era necesaria. El Che, en una carta, admitió que él ordenaba los fusilamientos sin dudar. Dijo que no podemos dudar para ser comunistas. Esta es la mentalidad que debe ser recordada, una creencia que coloca la ideología por encima de la vida humana. Las ejecuciones no se limitaron a crímenes de guerra. Rápidamente, la purga se extendió para incluir a cualquier persona considerada una amenaza a la consolidación del poder comunista. Disidentes políticos, periodistas que no se alinearon y cualquier militar o policía que hubiera servido al régimen anterior. Fue una limpieza de la oposición. El Che no buscaba la reconciliación o la democracia, buscaba la uniformidad ideológica, y el precio de esa uniformidad fue la sangre derramada en las zanjas de La Cabaña. Para llevar a cabo un terror sistemático, se requiere deshumanización, y el Che fue un maestro en ello. El famoso escritor cubano Carlos Franqui atestiguó la frialdad y la falta de remordimiento del Che.
Su postura era la del fanático totalitario. Para él, los individuos eran descartables si no servían al proyecto. Esta es la verdad que la camiseta borra. El Che no solo fue un militar, sino un ideólogo que usó la violencia estatal para aplastar la libertad de pensamiento y la disidencia, sentando las bases de la dictadura más larga de América Latina. El verdadero propósito de los fusilamientos en la cabaña no era la justicia, sino el control político absoluto. Las ejecuciones, lideradas por el Che, enviaron un mensaje inconfundible a toda la isla. La revolución no toleraría oposición de ningún tipo. El miedo se convirtió en el pilar fundamental del nuevo Estado cubano. La rapidez y la crueldad de los juicios desmantelaron cualquier intento de resistencia organizada, garantizando la lealtad por terror. Este uso sistemático del miedo, inherente a todos los regímenes comunistas, es la demostración de que el Che no fue un libertador, sino un constructor de tiranías. La purga en la cabaña fue estratégica para eliminar a los cuadros militares del anterior régimen y, crucialmente, para intimidar a la incipiente oposición cívica, que no estaba de acuerdo con la rápida deriva de Fidel Castro hacia el comunismo. Al eliminar a la élite militar y a cualquier voz disidente con tal brutalidad, el Che y Fidel se aseguraron que cuando se proclamara abiertamente el socialismo, no hubiera una fuerza organizada capaz de ofrecer resistencia. Esto demuestra que la violencia del Che fue un acto político calculado para afianzar la dictadura comunista antes de que la oposición pudiera articularse. El método del Che se convirtió en el estándar. Su experiencia en la cabaña sentó el precedente para la represión futura en Cuba y sirvió como manual para la exportación de la justicia revolucionaria a otros países. La cabaña fue la escuela donde se perfeccionó la técnica de la ejecución política como herramienta de poder. Este es el legado real del Che Guevara, la institucionalización de la crueldad y la anulación del derecho a la vida en nombre de la ideología. ¿Cómo es posible que un hombre que ordenó cientos de fusilamientos se convirtiera en un símbolo de la rebeldía juvenil en Occidente? La respuesta está en una operación de blanqueo histórico sin precedentes. La famosa fotografía de Korda, distribuida masivamente, convirtió a un fanático comunista en un producto de consumo, un ícono de moda, despojado de toda su ideología y de su historia de sangre. Eligieron deliberadamente ignorar la evidencia de la cabaña para preservar el mito de la revolución romántica. Esta es una traición a la verdad y a la memoria de las víctimas. Los documentos sobre las ejecuciones en la cabaña son públicos y han sido estudiados por historiadores serios. Sin embargo, en muchos círculos universitarios y en la narrativa histórica mainstream, el Che es glorificado. Se le recuerda por sus incursiones en África o por su muerte heroica en Bolivia, mientras que su rol como verdugo de prisioneros es relegado a una nota al pie de página. Este silencio académico no es accidental, es una complicidad ideológica que busca proteger la narrativa del comunismo como una fuerza moral, ignorando su inherente violencia y autoritarismo. Para nosotros, la leyenda negra del Che Guevara es una advertencia.
es la prueba de que el fanatismo político, no importa cuán revolucionario se presente, siempre conduce a la violencia y a la anulación de los derechos humanos. El verdadero acto de rebeldía hoy es rechazar el mito, recordar a las víctimas y defender los principios de libertad y Estado de Derecho que el Che dedicó su vida a destruir. La figura del Che Guevara es la encarnación de la peligrosa creencia de que si un fin político, la utopía comunista, es lo suficientemente noble, cualquier miedo, incluyendo el fusilamiento sumario y el terror, es justificable. Este es el corazón de todo totalitarismo, sea de izquierda o de derecha: la negación del valor intrínseco de la vida y de los derechos individuales. Es una advertencia para hoy. En Latinoamérica, vemos cómo la polarización intenta justificar la violencia o el atropello a las leyes en nombre de una causa ideológica. La lección del Che es que cuando se niega el Estado de Derecho en nombre de la revolución, el resultado inevitable es el verdugo. Nuestro compromiso con la derecha y la libertad se basa en el respeto a la vida, la propiedad y la ley. El Che y su legado representan lo opuesto: la creencia arrogante de que se puede reingenierizar la sociedad a través de la fuerza, eliminando a quienes no encajan en el molde ideológico. Hoy debemos estar vigilantes contra cualquier movimiento que exalte la violencia revolucionaria o que minimice las atrocidades del pasado. Defender la verdad sobre la cabaña es un acto esencial de defensa de la civilización y de los principios liberales que el comunismo intentó destruir. El Che Guevara no fue un héroe ni un mártir. Fue, por sus propias palabras y acciones, un verdugo al servicio de una ideología totalitaria. Su legado no está en las camisetas, sino en la sangre derramada en la cabaña. La leyenda negra debe ser confrontada para recordarle al mundo que el comunismo es, en esencia, una doctrina de violencia y opresión que niega los derechos humanos básicos. Si crees que la verdad sobre el costo del comunismo y la defensa de la libertad son fundamentales para el futuro de América Latina, suscríbete a Así Fue la Historia. Coméntanos tu opinión sobre este episodio y comparte este video para que el mito se rompa y la verdad sobre los fusilamientos de la cabaña sea conocida por todos. Nos vemos en el próximo episodio.